Hola y Dios bendiga. Vamos a leer hoy en el libro de Lucas. Vamos a continuar en un lugar donde nos quedamos hace algún tiempo. Vamos a leer en Lucas a partir del verso 22. Vamos a leer de Lucas a partir del verso 22, primero hasta el 31 y posiblemente también hasta el 34 leamos hoy. Aquí en esta Biblia, yo siempre leo la Biblia del Género Leo, dice sobre el afán y la ansiedad. Vamos a leer de una vez. Lucas 12, verso 22, dice: Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo. Esto está hablando Jesús. Bien. Y le dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan. Es decir, no siembran y no cosechan, ¿verdad? Que ni tienen despensa para guardar alimentos ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y esto nos lo está diciendo Jesucristo a nosotros sus discípulos. Bien, no nos afanemos, dice. Mira los cuervos que no se preocupan no tienen ninguna de esas cosas que nosotros tenemos que guardamos y todo. Valemos nosotros y Dios los alimenta. Nosotros valemos mucho más que ellos, dice el Señor, mucho más que las aves. Y dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir un codo a su estatura? Es decir, porque lo que está diciendo es como un dicho, por tu afanarte vas a poder hacerte crecer más por afanarte. Vas a añadirte algo por afanarte, es lo que dice el Señor. Pues si no podéis ni aun con lo menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y aquí no está hablando ahora, primero nos dio el ejemplo con las aves sobre lo de la comida y ahora sobre lo del vestido, sobre lo de la ropa. Y nos dice que mira los lirios, ¿verdad? Que no trabajan ni hacen tela, no hacen el trabajo de hilar, de preparar tela. Y sin embargo, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos, de manera más elegante. Y dice en el verso 28, y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno. O sea, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y Dios nos está diciendo que nosotros somos más importantes aún. Esto nosotros vemos la naturaleza. Aquí en otro sector, nosotros cuando salimos a veces a caminar en la mañana y eso, vemos los pajarillos que van para aquí, van para allá, tienen sus nidos. Sin ir más lejos, hoy mismo vimos aproximadamente, en 2 puntos, vimos aproximadamente entre 15 y 20 pajarillos que andaban por ahí haciendo sus cosas. Garzas. Y tienen su alimento y de hecho vimos también muchas flores, efectivamente, ¿no? Incluso nos detuvimos a ver flores que eran muy elegantes. Precisamente hoy pasó eso. Mis hijas siempre cuando ven flores bonitas, cuando ven aves, cuando ven algunos animales, perritos, y todo lo que ven se quieren parar a verlo, todas las cosas hermosas que Dios nos ha dado. Gracias a Dios aquí en nuestro sector tenemos muchas áreas verdes y muchas áreas descampadas y mucho espacio y podemos disfrutar de gran parte de la naturaleza. Podemos ver, hasta ahora por lo menos hemos podido ver muchos bellos amaneceres y atardeceres cuando ha sido posible. Y todas estas cosas Dios las mantiene. Vemos las hormiguitas, vemos todo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que no nos afanemos. De alguna manera Dios nos está diciendo aquí también que eso del afán es como el estar preocupado más de la cuenta también por las cosas. Es como que eso posiblemente sea un rasgo exclusivo del ser humano. O sea, eso de estar afanándose mucho por las cosas, estar afanándose por qué va a pasar mañana y estar muy preocupado por lo que va a pasar, eso es como un rasgo muy de nosotros los humanos. Aparentemente, según lo que nos enseña Dios, parece que las otras criaturas que no tienen nuestra inteligencia no les pasa esto. Entiendo
Creo que podemos entender eso. Entonces, pero sin embargo, nosotros somos mucho más valiosos para Dios, que es el que da todas las cosas que necesitamos. Es Él en que en realidad nos provee. Cuando nosotros trabajamos, Dios nos provee, y cuando no podemos trabajar porque algo nos lo impide, Dios nos sigue proveyendo de las cosas que necesitamos, de todas maneras. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos? Necesitamos de la vestimenta y de la comida. Eso es lo que nosotros necesitamos, el alimento y la vestimenta. Es la cosa principal que necesitamos. También necesitamos otra cosa. Dios también nos la provee. Pero claro, Dios nos provee en su inmensa sabiduría, en tanto fe, aunque Dios también provee incluso al que no tiene fe. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y sobre los que tienen fe y los que no tienen fe, ¿verdad? Pero los que tienen fe viven más tranquilos. La persona que tiene fe vive más tranquilo, vive sin afanarse mucho. Hace las cosas que tiene que hacer y ya. Pero no está en una ansiosa ansiedad, como dice el Señor aquí. Y vamos a seguir leyendo en el verso 29 y dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, dice el Señor. No estés en una ansiosa inquietud por lo que viene. Está tú tranquilo, es lo que dice el Señor. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Debo de confesarles que estas cosas yo le he estado entendiendo más que nunca últimamente. Las he estado entendiendo. La palabra que estuvo antes de que Jesús comenzara a decir esto era precisamente, estaba hablando sobre el rico insensato, ¿verdad? Era sobre el asunto del rico insensato, del que dijo reparta los bienes. Y Jesús le dijo, ¿qué ganas si mañana vienen a por tu alma? Entonces, lo que Dios nos dice es: busquemos el reino de Dios. Todas las demás cosas nos serán añadidas. No estemos preocupados ni en una inquietud ni en una ansiedad, sino que vivamos tranquilos nuestras vidas en fe. Eso es lo que no nos hace posiblemente vivir así, sea la falta de fe. Estamos muy enfocados en las circunstancias. Y a veces no tenemos, por ejemplo, ciertos recursos que nosotros consideramos que son esenciales, como el dinero. Sin embargo, tenemos un montón de cosas que nos han sido dadas. Yo a veces he estado sentado en un parque bien grande que tenemos, que han salido en algunos videos aquí. Y yo a veces digo, wow, pero a mí me encanta esto. Y digo, wow, pero Dios, esto, yo no tengo un título de propiedad de esto. Yo no tengo, esto a mí yo no lo he comprado. Sin embargo, esto alguien lo preparó y yo lo estoy disfrutando. Y yo pienso, toda buena dádiva viene de Dios. Dios preparó esto para que yo lo disfrute. Ahora mismo yo estoy aquí adentro, pero puedo salir allá afuera un momentito antes de que el toque de queda, ¿verdad? Y todo esto, todo este ambiente tan bonito y tan bueno, Dios lo puso para que yo lo disfrute. Entonces, posiblemente a veces uno está muy preocupado por la propiedad. Uno está muy preocupado por acumular cosas. Cuando lo que nosotros necesitamos, lo que deleita nuestra alma, lo que satisface nuestro estómago, lo que nos viste, ¿verdad? Nuestro cuerpo, ya nosotros lo tenemos. Y a veces queremos estar en esa ansiedad. Y creo que por eso también Jesús continúa con este discurso. Bien, ahora vamos a leer esta parte, dice, en el verso 32. Antes de eso, repetimos el verso 31. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y vamos al verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Ese reino de Dios en el cual no hay de nada necesidad, donde toda lágrima es enjugada, donde no hay hambre, no hay sed jamás, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor. Ese reino de Dios, el reino de Dios y su justicia. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él ha querido darnos el reino.
recordando que no es que lo merezcamos, sino que Él ha querido dárnoslo. Perdón es que me enredan las palabras. Él ha querido darnos el reino. Entonces dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces el Señor lo que nos está diciendo es que aún de las cosas que nosotros poseamos, ¿verdad? Que supuestamente poseamos porque tengamos un título o porque tengamos un papel que dice que eso es de nosotros, porque lo tenemos en nuestro poder. No nos agarremos, no nos aferremos a esas cosas como que si fueran importantes, como que si tuvieran una importancia más allá de tener una utilidad del momento. Eso es lo que yo entiendo que nos está diciendo el Señor. Y eso realmente cuando uno comienza a darse cuenta de eso, uno comienza como a ser libre, ¿sabes? Como que uno comienza a liberarse, porque a veces las posesiones, a veces como que te amarran, como que a veces tú no, si uno lo ve en cierta perspectiva, a veces parece como que las posesiones nos poseen, porque las vemos de una manera que a veces terminan ellos por poseernos a nosotros. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios las cosas son todas compartidas, todas las cosas son en común. Esa es la realidad de lo que es el reino de Dios. Ahora, en este mundo, bajo este sistema, en estos países que vivimos, realmente se hace necesario contar con ciertas cosas que, digamos, legalmente nos pertenezcan. Pero aunque sea así, nuestro corazón, debemos de comenzar a soltar esas cosas, comenzar a soltarlas un poco y a ponerlas en su justo lugar, en el lugar que realmente deberían de estar, y poner nuestro corazón más en lo que realmente es importante, poner nuestro corazón en el verdadero tesoro, en el reino de Dios, donde las cosas, la polilla, dice, no se destruye, donde las plagas no dañan la cosa y el ladrón no puede robar. Las posesiones del mundo son pasajeras. Todo lo que nosotros tenemos o podamos llegar a tener en esta tierra, en este mundo, son cosas pasajeras, no permanecen. No importa lo que nosotros hagamos, no permanecen. Podemos ser prudentes, no van a permanecer. Podemos ser diligentes, no van a permanecer. Y sí, debemos de ser prudentes, debemos de ser diligentes, pero no debemos de dejar que esas cosas nos aten, sino más bien debemos de atarnos al reino de los cielos, aferrarnos al reino de los cielos. A eso es que debemos de aferrarnos, estar con fe. Y realmente nuestra vida cambia. Mi vida, te lo digo, en este sentido ha estado cambiando bastante. El asunto aquí también habla del asunto de compartir. Debemos de aprender a compartir de lo que tenemos, de lo que podemos, con la persona que podamos tener a nuestro alrededor que necesiten. Debemos de compartir de lo mismo que Dios nos da, porque Dios nos da, aunque para muchos, algunas personas pueden pensar que tienen muy poco, de eso poco que Dios nos da, siempre Él nos da una parte para que la podamos compartir. Esa también es una experiencia que yo la tengo bien clara. Incluso en los momentos más difíciles, Dios nos sigue siempre dando algo de tal manera que podamos compartir. Siempre podemos compartir. Ya sea de cosas físicas, si eso es lo que tenemos, o cosas no físicas, si eso es lo que es solo lo único que tenemos también. Pero siempre tenemos algo que podemos compartir, algo con lo que no tenemos que quedarnos solamente para nosotros. Entonces ya ahí estamos practicando lo que es el reino de Dios, porque en el reino de Dios no existe eso de la propiedad. O sea, no existe esto de que esto es mío. No, las cosas son de todos. Ese es el reino de Dios. Es decir, todo es compartido, no hay afán, no hay apego a las cosas en el reino de Dios. Entonces, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando para que vayamos liberándonos de las posesiones que nos poseen, de las riquezas que se acumulan en nuestro corazón, ¿verdad?
y no nos dejan poner nuestro corazón donde debe estar, en el reino de los cielos. Entonces, Dios le bendiga mucho. Nos vemos pronto. Espero que esto sea de mucho provecho. Chao.